Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro webinar que traemos especialmente para ustedes, este día con el tema de Declaración Anual 2023 de Sueldos y Salarios para Personas Físicas, todo lo que debe de considerar. Estoy muy contenta de estar aquí con mis compañeros y expertos en la materia. Los presento: Juan Carlos Juárez, director de Recursos Humanos y Nómina; Alan Buenrostro, gerente senior de Nómina; y Jorge Chávez, gerente senior de Global Mobility. Únicamente comentarles un poco la dinámica de este webinar. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud sobre el tema que se esté platicando, por favor pónganlo en el chat. Hay un apartado especial para preguntas y respuestas, y al final vamos a tener una sesión, algunos minutitos para responderlas, todas las inquietudes que ustedes puedan tener. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Juan Carlos y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Melina. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Buen día nuevamente. Placer estar aquí con ustedes y compartirles información relevante, ya que el siguiente mes estaremos como personas físicas obligados a presentar la declaración anual respecto del ejercicio anterior. Entonces, aquí les vamos a compartir información relevante, detalles y datos que eventualmente ustedes, en el cumplimiento de esta obligación, hayan podido tener a lo largo de años anteriores, y compartirles estas experiencias e información, como les comento. Entonces, de igual forma, sin mayor preámbulo, cedo aquí la palabra a mi compañero Jorge Chávez para que iniciemos con el tema. Adelante, Jorge. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias. Principalmente el objetivo del curso es darles un poco de conocimiento general, y este webinar surge de la necesidad que hemos visto por muchos de nuestros clientes que nos han preguntado: oigan, tengo dudas respecto de mis obligaciones como persona física, tengo dudas de frente a mi declaración anual, tengo dudas sobre mi saldo a favor. Y eventualmente hemos buscado y hemos identificado que en el mercado, si bien existen cursos, la mayoría de las veces no están siendo impartidos a través de una firma como la que es Mazars. Y otro punto es que no cubren el total de los puntos, simplemente pues dan muchos términos demasiado generales y generalmente pues no aclaran las dudas como se debe. Entonces, para esto hemos preparado una breve agenda. Y sobre todo, creemos que lo más interesante es explorar un poco lo que es el aplicativo del SAT actualizado para la declaración 2023. Vamos a compartirles un poco las obligaciones fiscales que debes de cumplir como contribuyente, es decir, para todos los contribuyentes, consideraciones generales, las deducciones personales que puedes aplicar para este año, y sobre todo el aplicativo, como había mencionado. Por favor, podemos ir a la siguiente. También dentro de este webinar, como bien lo mencionaba Meli y Juan Carlos, se encuentra Alan, y en conjunto ellos forman parte del equipo de Payroll, y creemos que la unión de estas dos áreas de servicio, Global Mobility, que tiene experiencia en el tratamiento de personas físicas, y el equipo de Payroll, pues siempre día a día podemos ver cuáles son los principales puntos que generan controversia, sobre todo en términos de payroll, en términos de pago de dos empleadores, etc. Aquí hemos incluido las obligaciones principales que deben de considerar como contribuyentes. La principal y la que debería de llamarnos la atención, y que hoy en día, de acuerdo a las actualizaciones que está presentando el fisco, están tomando relevancia, es el cambio de domicilio. Si bien es cierto, hoy en día soy un contribuyente y me registré con un domicilio, generalmente o la empresa, el patrón me registró, posiblemente el domicilio no se encuentre actualizado en mi portal del fisco. Aquí recomendamos validar que tu domicilio esté actualizado y verificado. ¿Por qué? Porque es hoy en día uno de los elementos que el fisco está tomando como irrelevante para negar un tema de devolución. Es decir, si yo llegara a tener en mi declaración anual un saldo a favor de X cantidad, 10,000 pesos, y por alguna razón ven que mi domicilio no está actualizado, o ellos lo identifican
y no está verificado, podría ser un elemento por el cual la devolución puede ser rechazada. Entonces, ese es el principal elemento por el cual lo consideramos importante. El aumento o disminución de obligaciones. Sí, perdón, Jorge, acá exactamente, puede ser que quienes empezamos a trabajar hace muchos años, inclusive nos registró la empresa con su domicilio, o si tenemos un contador y el contador dice, bueno, yo sé que ya te cambiaste, pero no te avisó, entonces presenta la declaración y esta información no cruza con la base de datos, como bien comenta Jorge, entonces es causa de tiempo, de demora, incluso de rechazo, pero nosotros vemos en las nóminas de nuestros clientes exactamente que llega a haber esas situaciones donde, como les decía, tienen el código postal, la dirección de la empresa, de la primera empresa donde trabajaron, donde lo registraron, y todo esto hay que actualizarlo. Si ustedes tienen un contador, también pudo haberla modificado, y es importante que esto coincida con la realidad, porque, como bien menciona Jorge, les van a pedir información, soporte. Ahora esto es relevante y diga, bueno, tú me estás trayendo un comprobante de domicilio que ahora dice que vives en esta dirección y anterior, y la que tienes pues es una muy antigua. Entonces, también por esta razón es que los empleadores, si ustedes se han cambiado de empleo recientemente o el año pasado su empleador les pidió la constancia de situación fiscal exactamente con el fin de verificar este dato y que ellos puedan hacer deducible los pagos de nómina hacia ustedes. Entonces, quería agregar eso, Jorge. Gracias. Correcto, y como nosotros lo vemos de frente al futuro y las actualizaciones que está realizando el fisco, hoy en día solo está solicitando el código postal, por ejemplo, para efecto de timbrado de nómina y para efecto de facturación para los gastos personales. Sin embargo, creemos que el día de mañana el siguiente paso, después de que ya tienen todos estos datos, es hacer una validación de cuántas personas, cuántos empleados en tu empresa tienen el mismo código postal. Entonces ahí, digamos, el siguiente paso es realizar, por ejemplo, una revisión, un cuestionamiento por parte del fisco, ¿no? Adicionalmente, pues es importante realizar el aumento o disminución de obligaciones o bien reanudación de actividades. Si por alguna circunstancia mi actividad no solamente está enfocada a salarios, sino que a partir de un año decidí empezar a tener ingresos por arrendamiento, de acuerdo a lo que establece la ley, es realmente actualizar estas obligaciones. Por ejemplo, algunas veces las personas simplemente están registradas como salario y no tienen registradas otra actividad, pero al momento de declarar ya les aparece precargados intereses, les aparece precargados venta de acciones, les aparece que emitieron algún timbrado. Entonces, es muy importante considerar el aumento de disminución de obligaciones, ya que si al momento de que lo declaramos no está actualizado, pues podría generar alguna pregunta o inconsistencia por parte del fisco. Siguiente, por favor. Aquí. La época de la declaración anual, como ya todos bien sabemos, es en el mes de abril y se presenta, tenemos varios supuestos. Aquí vamos a hablar de las reglas que existen hoy en día y de los elementos que está tomando como importantes el fisco. Si obtuviste ingresos mayores a 400,000 pesos en el año. Esta era la regla más conocida y más común que tenemos. En los últimos años, el fisco, el SAT, hizo varias publicaciones relacionadas con si solamente percibiste durante el ejercicio fiscal salarios superiores a 400,000, pero solamente fueron salarios, podrías optar por no presentar tu declaración anual. ¿Por qué? Porque el fisco ya tiene toda esta información a través de el patrón. Esto porque generalmente lo lanzaron como una opción o una disminución de tu obligación, pues básicamente es porque ahí estarías perdiendo. Si tú tienes una declaración anual, superaste los ingresos personales y tienes posiblemente deducciones personales, con esta opción ya no estarías solicitándole dinero al fisco. Entonces, el principal elemento que quiere el fisco evitar es que le solicites o le presentes una declaración en donde puedas tener un posible saldo a favor. Más adelante estaremos tocando las deducciones personales y por qué puedes tener un saldo a favor, ¿vale?
También aquí es importante resaltar y es la parte de si tuviste 2 o más patrones en un mismo año. Entonces, si estabas en la compañía A y la compañía B, es muy importante reconocer que tienes una obligación de presentar una declaración anual. Aquí te cedo la palabra a Juan Carlos. No sé, ¿qué errores has visto cuando existen 2 patrones en un mismo año? Por ejemplo, lo que sucede muy comúnmente, la duplicidad de exentos. No sé, te cedo la palabra. Sí, correcto, Jorge. Gracias. Exactamente. Acá es una obligación. No, puedes tener 2 patrones o tener 2 patrones en simultáneo, como bien menciona Jorge. Entonces, esto lo tienes que notificar para evitar una doble deducción de las partes exentas. ¿Qué conceptos son o tienen una parte exenta para el trabajador? Pues el aguinaldo, la prima vacacional, la PTU, los vales de despensa, el fondo de ahorro. Entonces, si alguno de los empleadores anteriores o actuales, que puede ser en simultáneo, están deduciendo este importe de forma doble, al final del año, cuando tengas que presentar tu declaración anual, pues vas a tener que pagar un impuesto a cargo por la aplicación de esta doble deducción. Entonces, como menciona Jorge, es muy importante notificar, o cuando llegas con una empresa es, tengo otro empleador o ya me hicieron estas, me pagaron la parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional, pero ya me aplicaron el total de deducción. Entonces, cuando tú me pagues mi parte proporcional del aguinaldo en diciembre, pues ya no me lo apliques porque ya me lo descontaron. De nuevo, si no, todo esto al final del año puede resultar en una carga impositiva para los trabajadores y un impuesto a pagar que tal vez no estaban considerando. Gracias, Jorge. Correcto. Aquí el consejo que les daríamos es, muchas veces se abre el aplicativo del fisco y dicen, la información ya está precargada, los patrones se enteraron lo que tuvieron que enterar y simplemente le damos siguiente hasta enviar y tenemos un saldo a favor. Aquí, pues, siempre irnos un paso hacia atrás, revisar que no existe esta duplicidad que comentaba Juan Carlos y posterior a eso, eliminarlo si es necesario, porque ahí, si bien es cierto, la información ya está precargada, el SAT te pide que valides esa información. Entonces, sugerimos evitarlo antes de presentar la declaración anual con lo precargado, a darle una revisada a todo lo que se estaría ingresando. También, referente al siguiente punto, Jorge, me gustaría dar ahí un punto, para seguir muy puntual. Sobre si solicitaste por escrito a tu patrón que no presente tu declaración anual, yo quisiera manifestar, porque de este lado que estamos nosotros como contribuyentes por parte del sector patronal, muchas de las veces los trabajadores no comentan en tiempo y forma que ellos desean hacer su declaración anual. Entonces, sí es muy importante que las personas físicas que están en el régimen de sueldos y salarios puedan avisar a los patrones que ellos tienen la intención de hacer su propia declaración. Y cuando hablamos de que tu patrón no haga o no presente tu declaración anual, no es que propiamente nosotros como patrones hagamos una declaración anual. Quisimos dejar esta palabra como tal, en declaración anual, porque es como coloquialmente lo conocemos todos en México. A decir verdad, los patrones lo que hacen es hacer un ajuste de impuestos anualizado para aquellos contribuyentes que no estén en estos supuestos, que tengan la obligación. A decir verdad, sí es importante que lo mencionen durante el mes de diciembre, que tienen esa intención de hacer su declaración anual, estas personas físicas que están en régimen de sueldos y salarios, para que aquel que está en la nómina haciendo, o el de recursos humanos que está por hacer la obligación como patrones del ajuste anual de sueldos y salarios, pueda exentar a estas personas, a estos contribuyentes, a estas personas físicas, porque el SAT ahora va a tener la información de propia cuenta de parte del contribuyente en su declaración personal. Y entonces el patrón lo que hará es no hacer ningún tipo de movimiento, lo va a dejar tal cual y deja a reserva del gobierno, en este caso el sistema de administración tributaria, cualquier efecto deducible o no deducible que tenga que ver con este contribuyente persona física. Muchas gracias, Alan. Es muy buen punto el que tocas, y otro punto también que es relevante para observación en la obligación de la presentación de una declaración anual es si obtuviste ingresos acumulables como honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, entre otros. Aquí es muy común y digamos un tema
general en la práctica de Global Mobility es que tenemos mexicanos que tienen o optaron por abrir una cuenta en el extranjero. Entonces, si tú como contribuyente, aunque no tengas ingresos por arrendamiento, aunque no prestes servicios profesionales, aunque no tengas ningún ejercicio o actividad relevante distinta de tu salario, pero tienes, por ejemplo, cuentas en el extranjero, esto detona tu obligación de presentar una declaración anual, porque para efectos del fisco, las cuentas en el extranjero pueden representar una ganancia cambiaria, es decir, que el contribuyente se beneficia por las pérdidas en tipo de cambio de su moneda en comparación con otra. Entonces, aquí es muy importante tenerlo en el radar para que si tú te encuentras bajo esa situación, existiría una obligación de presentarlo ante el fisco. Y bueno, personas no obligadas a presentar la declaración anual son aquellas que percibieron, ya lo mencionábamos, ingresos por salarios e ingresos por intereses en cuya suma no exceda los 400,000 y que los ingresos por intereses reales no excedan de 100,000 pesos. No sé, Alan, Juan Carlos, si en esta slide quisieran aportar algo adicional antes de pasar a la siguiente. Sí, solamente si estás en alguno de estos supuestos, ya tienes la obligación. O sea, quiero decir, no puedes ganar más de 400,000 pesos y decirle al patrón, hazme mi ajuste anual. Esta obligación ya te corresponde. Entonces, si encuadras en cualquiera de estos, es una obligación individual presentar la declaración anual. Y como dice Alan o precisó, es los empleados que estuvieron todo el año con una misma empresa y tuvieron menos de ese ingreso, no es que se presente su declaración anual, sino se hace un cálculo del ajuste y la autoridad los exime de hacer esta obligación. Solamente reforzar esa parte, Jorge. Gracias. Sí, particularmente para que esto pueda surtir efectos de una manera correcta cuando como contribuyentes, personas físicas, en el mes de abril vamos a hacer nuestra declaración anual, dependemos mucho que el empleador haga un correcto timbrado de nuestros ingresos. Si tenemos depósitos en nuestra cuenta, por ejemplo, por gastos de viaje, esos viáticos, es importante que este ingreso esté tipificado en un recibo de nómina, esté timbrado bajo el concepto que corresponde a las claves agrupadoras del SAT, para que nos puedan exentar esto a la hora de nuestra declaración anual, ya que podría considerarse como un ingreso acumulable a la hora de que el gobierno, pues evidentemente tiene una compulsa entre la comisión bancaria, todos los ingresos que tenemos y lo que presenta nuestro empleador, pues evidentemente a lo mejor no va a haber un cruce correcto por todos esos depósitos. Si nuestro empleador hace un correcto timbrado de nuestros ingresos, entonces ya no tendríamos por qué tener un problema a la hora que nos hagan una devolución de impuestos. Excelente. Justo, y si podemos pasar a la siguiente slide, lo que comentas, Alan, es creo que una de las principales preguntas que recibimos, principalmente de personas físicas, es ¿qué pasa con los depósitos efectuados en cuentas, no? Entonces, dicen, oye, le estoy transfiriendo a mi esposa, ¿va a tener problema? Oye, fíjate que mi hermano está depositando dinero, es la pregunta que tenemos. Creo que casi cada contador todos los días qué pasa con los depósitos. Y pues, si bien es cierto, bien existe una ley completa que regula todo este tipo de situación, es sencillo demostrar que todo lo que percibiste a través de un salario y se encuentra reportado a través de las nóminas, pues no debe de tener una contingencia al momento de hacer la dispersión o realizar gastos, por ejemplo, para pagar renta, agua, mantenimientos, etcétera, pues no debe tener, al menos para ti, persona física, una condición o una implicación fiscal. Sobre todo, por ejemplo, aquí empezamos del lado derecho, dice que no se tomarán en consideración los depósitos que los contribuyentes efectúen en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos del artículo de la ley de la renta. Entonces, básicamente nos dice que si estás realizando gastos o depósitos entre cuentas propias, no vas a tener ninguna implicación fiscal. También, por ejemplo, existe la obligación de informar, no declarar, más no va a estar sujeto a pago de impuestos, información sobre aquellos donativos y préstamos en la declaración que sean superiores en su conjunto a 600,000 pesos. Es decir, si yo le transfiero dinero a mis papás,
En este caso, quien está recibiendo el dinero serían mis papás, y si el monto fuera superior a 600,000, tendrían que reflejarlo dentro de su declaración anual como un dato informativo, ¿vale? Y un poquito de lo que les mencionábamos, ¿no? Si tienen cuentas en el extranjero que sean de crédito, deuda o transferencias entre México y otro país, pues eventualmente ahí detonan una ganancia cambiaria. En este punto, no sé si quisieran agregar algo adicional, Juan Carlos, Alan. Sí, acá, por ejemplo, y en conexión un poco con lo que mencionaba Alan antes, es efectivamente al momento de realizar la presentación de nuestra declaración anual, revisemos que los conceptos estén efectivamente timbrados, y ahora que lo mencionó Alan, me vino a la mente, por ejemplo, el fondo de ahorro. El fondo de ahorro, pues se informa a la autoridad cada periodo cuando se hace la contribución. Entonces, si después el patrón me lo informó también cuando me lo están devolviendo, me lo están liquidando al final del ciclo, me lo está duplicando, y entonces el fondo de ahorro tiene un límite para que sea exento. Y si yo, por X o Y razón, el patrón lo informa 2 veces, cuando me hace la contribución y cuando lo liquida, allí está duplicando el ingreso, y la exención es solo una vez. Esto también me puede generar un impuesto a cargo, lo cual es incorrecto. Entonces, yo tengo que revisar que el fondo de ahorro que recibí durante el año, por ejemplo, es una sola vez, y que si no estuvo dentro de los límites para ser exento, pues no se ha considerado como parte de. Entonces, también es uno de los depósitos que es representativo, y que si no se hizo correctamente el reporteo ante la autoridad de los FDIs, pues esto también puede generar una contingencia o un exceso de impuesto para las personas. Sí, y justo también otro ejemplo que debemos de retomar o sacar es, por ejemplo, cuando una persona recibe su finiquito, indemnización. Muchas veces he notado que caen con la sorpresa de, es que el patrón ya me retuvo todo lo que debía de retener, ¿no? Entonces, justo, te cedo la palabra para un poquito. Sí, no, exactamente. Inclusive cuando tengo un finiquito es una retención a cuenta de impuesto provisional, es decir, una parte con base en una mecánica de cálculo, pero esto no quiere decir que esto al final del año vaya a ser considerando dentro de la totalidad de ingresos para determinar el impuesto definitivo. Entonces, exactamente, aún y cuando se llame finiquito, no es todo el ISR que pudo haber correspondido a ese impuesto, no. Esto, ¿de qué dependerá? Pues del monto total de los ingresos anuales, ¿no? Porque puede ser que tenga un finiquito y luego esto ocurra en septiembre, octubre, y ya no trabaje hasta el siguiente año, y mis ingresos correspondan a 9 meses, y ahí, bueno, puede ser que tenga un beneficio, pero luego puede ser que me cambie de trabajo, y la mitad de un año lo tuve con, voy a decir, un ingreso de 100,000, y luego la otra mitad con 150,000, el finiquito no me cubre la totalidad del impuesto. Esto puede generar que cambie a un rango superior de impuesto y genere un impuesto más alto. Pero exactamente, Jorge, no necesariamente esta situación implica que ya no debo impuesto, o que la parte hasta ese momento está cubierta. Sí, tan es así que propiamente simplificando, en el momento en que nos hacen un finiquito, desde ahí ya estamos obligados a hacer una declaración anual. No tenemos el ejercicio completo. Y por no tener el ejercicio completo, es por eso que tenemos que hacer esta declaración a más tardar el 30 de abril, porque como comenta Juan Carlos, el impuesto que ejecuta la empresa es un impuesto provisional, no es un impuesto definitivo. Es correcto, Alan. Y esto saca otro comentario que es bastante relevante. Muchas veces hay, digamos, hay supuestos en los que una persona física no tiene el ejercicio completo, pero a razón de que se fue a otro país a trabajar. Entonces, si tú te encuentras bajo la situación de que partiste de México y te fuiste a otro país, no quiere decir que tengas la obligación de presentar una declaración anual, porque la ley menciona que si tú te fuiste a otro país a trabajar y obtienes un cambio de residencia fiscal porque ya vas a tributar o vas a reportar impuestos en otro país,
ahí ya no podrías presentar una declaración anual y posiblemente es un tema que está muchas veces, se confunde, ¿no? Entre, oye, no trabajé todo el año, tengo obligación. Ok, no trabajé todo el año, pero en México. Me fui a otro país, ahí sí hay obligación en el otro país, ¿no? Y en México ya no tendrías la obligación de presentarte tu declaración anual y entonces ahí estarías perdiendo la posibilidad de aplicar deducciones personales, etcétera. ¿Vale? Entonces es un muy buen punto que muchas veces se confunde y valía la pena mencionar. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Aquí, mitos y realidades de las deducciones personales. Creo que la principal pregunta es, oye, ¿lo de las farmacias se puede deducir? La respuesta es no, ¿no? O sea, cualquier gasto médico se refiere a honorarios médicos, dentales, servicios profesionales, psicólogo, nutriólogo, etcétera, que te puedan obtener una factura, ¿no? En este caso, las farmacias no se consideran como un gasto médico para efectos del fisco. Nosotros sabemos que sí, eventualmente para curarte de esas medicinas, pero el fisco no lo está reconociendo. Entonces, aquí es muy importante que solamente podremos aplicar las medicinas cuando se generan o se proporcionan a través de una hospitalización. Es decir, tú como persona vas al hospital por una complicación médica que tuviste y te realizan te dan medicinas, estas medicinas van a aparecer en la factura. Estas sí podrían entrar como parte del gasto médico a través de la hospitalización. Otro punto que es bastante común en las preguntas que recibimos por parte de los contribuyentes es, oye, fíjate que tuve una hospitalización, pero el seguro me cubrió el 80% del gasto, yo nada más pagué un 20%. ¿Ese 20% lo podrías considerar como deducible? La respuesta es sí. Ese monto por los gastos médicos que generaste y que no te cubrió el seguro, sí pueden entrar como una deducibilidad. Entonces, al momento de presentar tu declaración anual, te metes al portal del fisco, identificas que tienes un gasto médico, pero hay un porcentaje que cubrió el seguro, eliminas ese porcentaje y únicamente dejas respaldado lo que tú cubriste. Y otro punto que es importante, el coaseguro no forma parte de una deducción personal, eso es una contraprestación, un servicio que tienes entre aseguradora y contribuyente, entonces eso no es gasto médico, ¿no? Entonces, pero sí, el gasto que realizaste no cubierto por la aseguradora puede entrar. Igual, pues las primas de seguros de gastos médicos pueden ser considerados también como una deducción. Y aquí entramos el estímulo fiscal. Este no está como tal considerado una deducción personal, es un reconocimiento que hizo uno de nuestros expresidentes que permitió que las colegiaturas puedan entrar como un gasto adicional a las deducciones personales. En un momento les voy a explicar por qué es importante esta distinción. Pero bueno, muchas veces dicen, nos preguntan, Jorge, Juan Carlos, ¿necesitan todas las facturas de la escuela? Pues realmente no, únicamente con los que cubrieran los montos que estamos mencionando aquí, preescolar 14,000, primaria 12,900 y secundaria 19,900 y preparatoria técnica 17,000. También entraría dentro de este estímulo el transporte escolar. ¿Por qué es relevante mencionarlo? Porque solamente cuentan las colegiaturas, una inscripción no puede ser considerada como colegiatura, el pago de uniformes no cuenta como colegiatura, el pago de útiles no cuenta como colegiatura. Entonces, enfocarnos muy bien en qué momentos solicitamos este tipo de facturas para efectos de deducibilidad. Y aquí, más adelante tenemos un poquito más de gastos personales o deducciones que pueden aplicar, pero lo que sí me parece relevante resaltar es que, por ejemplo, para este año, el monto de las deducciones personales, el límite establecido por contribuyentes serían aproximadamente 189,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiere decir que te lo van a regresar estos 189,000 pesos a través de tu declaración anual. Quiere decir que tú tienes hasta 189,000 pesos para deducir de tus ingresos esa cantidad. Es decir, si tú percibiste 200,000 pesos, le restas 189,000 y el resultado es sobre el cual estarías pagando impuestos.
Entonces, a ese resultado se le aplican las tasas de impuestos, las tablas de impuestos y se dona un impuesto resultante. Eventualmente, como minimizaste a lo más posible tus ingresos, pues puede donarse un saldo a favor, pero no significa que íntegros vas a recibir esos 189,000. Aquí, y resaltando la diferencia entre deducción personal y estímulo fiscal, es que además a esos 189,000 debemos de tomar en cuenta que las colegiaturas, transporte escolar son por aparte, es decir, a estos 189,000, ahora ya le puedes sumar en adición el monto de las colegiaturas que estás pagando dependiendo el grado escolar de tu hijo. Aquí la pregunta también que recibimos comúnmente es si mi hijo cambió de año de preescolar a primaria, ¿qué deducción debo utilizar? ¿O puedo utilizar dos? La respuesta es no puedes utilizar primaria y secundaria. Lo que tienes que hacer es, puedes optar por utilizar la que más te convenga y es por hijo. También, oye, fíjate que me encuentro separado de mi esposa y ella paga el 50% de la colegiatura y yo pago el otro 50% de la colegiatura, pues lo que establece la ley es que la deducción es por hijo, no por contribuyente. Entonces, en el año fiscal se tuvo un hijo, pues solamente una de las personas va a poder aplicar esta deducción. Juan Carlos, Ala, no sé si quieren agregar algo en este punto. Sí, Jorge, aquí un poco sobre las primas de seguro y gastos médicos. Aquí son las primas de seguro y gastos médicos que yo, como contribuyente, pago, porque en muchas de las empresas mi empleador me tiene asegurado con una prima de seguros de gastos médicos o de gastos médicos mayores. Entonces, aquí tengo que, para saber si es una deducción personal, tengo que saber quién la paga. O sea, si la paga el empleador, no puede ser una deducción personal, es una deducción corporativa para la empresa, no es una deducción para mí. Entonces, son las que yo pague por cuenta propia, no las que el empleador esté pagando. Y luego también, otra cosa que podemos encontrarnos en nuestra declaración anual es estas primas que pagan los empleadores, nuestros patrones, estos también se timbran. Entonces, ustedes pueden encontrar en la declaración y decir, prima, pero este dinero nunca me lo dieron o nunca me lo pagaron o de qué se trata esto. Aquí el empleador, el patrón está obligado a informar este beneficio en especie, pero no quiere decir que te lo vaya a entregar. Entonces, son dos comentarios. Una deducción personal es un pago que yo haya realizado y la otra es si yo encuentro información por primas de seguro de gastos médicos en mi declaración anual precargada, no quiere decir tampoco que se me haya pagado, sino que mi empleador está reportando esta información al SAT para cumplir con las reglas que le impone el SAT. Sí, claro. No sé si quieres... Entendamos que tiene una naturaleza. Vamos a hacer una declaración como personas físicas porque nosotros hemos hecho un gasto. ¿Quién va a ser deducible? ¿Quién hace el gasto? Si nuestro patrón está haciendo o otorgando, mejor dicho, un beneficio para nosotros, quien va a ser el deducible es el patrón, es la empresa, el empleador. Nosotros no podemos hacer deducible algo que a nosotros no nos está costando. Tenemos que entender mucho ese tema de la naturaleza del cómo estamos haciendo las cosas, porque pues vamos a ver el recibo de nómina, gastos médicos, pues vamos a hacerlo deducible. No podemos interpretar de esta forma. Excelente, muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Listo. Aquí tenemos los otros gastos que podemos considerar dentro de la declaración anual, que son gastos funerarios, los intereses reales devengados. Aquí básicamente muchas veces nos mandan la constancia del Infonavit y dicen, oye Jorge, fíjate que yo pagué 300,000 pesos de intereses, esto va como, llegamos al tope de mi deducción y voy a tener un saldo. Ojo, espérate. Por ejemplo, el año pasado tuvimos casos en el que sí, eventualmente el interés fue demasiado alto, se estuvieron pagando, pero fueron intereses nominales, no reales. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses que pagaste apenas alcanzaron a cubrir la inflación de la moneda, pero
no realmente se considera como un interés real efectivamente pagado. Entonces, tu constancia de intereses hipotecarios viene dividido en dos: intereses nominales e intereses reales. El consejo, el tip que podemos resaltar aquí es: fíjate en los intereses reales que tienes pagados y pues son los que se estarían contemplando. Aquí también es muy importante, hay contribuyentes que tienen o cuentan con dos casas, quieren aplicar los intereses reales de las dos casas. La ley solamente te permite que este beneficio fiscal sea para casa, habitación, donde tú estás viviendo. Entonces, por ejemplo, algunas veces tenemos una casa en Ciudad de México y una en Cuernavaca. Bueno, podría ser válido el aplicar la de la casa en Cuernavaca porque se puede considerar tu casa habitación, tienes como comprobar que vives ahí, etcétera. Pero ojo, si tienes una en Ciudad de México y una en Cuernavaca, solamente no vas a poder combinar estos intereses reales. Va a ser para la que más te convenga. Y ahí es donde entran pues el motivo del análisis de un contador, de un servicio de una firma, pues que te empieza a ayudar a optimizar tu carga fiscal para que tengas el mejor resultado. Aquí los donativos. El mito es que, bien les platicaba, tenemos un tope de 189,000 más la colegiatura. En el pasado, hasta el 2000, me parece que 22 o 21, se podía aplicar los donativos que realices como un estímulo fiscal, es decir, en adición a esos topes que di. A partir de este año ya no se pueden considerar los donativos como un extra, sino forman dentro del tope de los 189,000 pesos que mencionaba. Por el contrario, tenemos las aportaciones complementarias al fondo de ahorro para el retiro. Es decir, si adicional a lo que me quita el patrón para el Afore, yo hago contribuciones voluntarias en específico para mi fondo de ahorro, para el retiro, este tiene su tope por separado. Es decir, aquí otro consejo muy importante es: tenemos 189,000, los 14,200 de la colegiatura, y adicionalmente a eso podemos aplicar por las contribuciones a la Afore otro tope de 189,000 pesos. Entonces, mis deducciones personales se están exponenciando y generalmente, pues esto ya, con una buena planeación fiscal, puedes tener un buen resultado en tu declaración anual. Aquí, algo que no hemos mencionado y quizá le dejo la palabra a los expertos, digamos, ¿qué condiciones debe de cumplir el timbrado para aplicar, para que puedan ser reconocidas mis deducciones personales? Un ejemplo, el que esté mi RFC, ¿no? La descripción, ¿qué pasa cuando aparece en efectivo? Sí, particularmente, pues la obligación o la carga la tiene el patrón. Es importante que actuemos de conforme a las reglas que estipula el SAT. Hay unas claves agrupadoras específicas para proceder con el timbrado de la nómina para sueldos, salarios, prestaciones en efectivo, depósitos. Vaya, el timbrado puede ser para pago en transferencia electrónica de fondos, en efectivo, en cheque nominativo, a depósito en cuenta del beneficiario, y particularmente las deducciones también tienen que estar cumpliendo ciertos requisitos. Si no cumplimos con las claves agrupadoras que establece el SAT, pues el timbrado no estaría propiamente correcto. Y como comentaba al principio Juan Carlos, a veces existe duplicidad en el timbrado, por ejemplo, el fondo de ahorro. No podemos estar jugando o improvisando con estas reglas. Para eso es que existe una guía del llenado de nómina que nuestros patrones tienen que conocer. Es decir, el nominista de recursos humanos tiene que descargar esto propiamente del SAT para poder entender el lenguaje que implica el timbrado de la nómina y que nosotros, a la hora que hagamos nuestra declaración anual, podamos encontrar precargado todo eso. Inclusive viene precargado la información también que hemos hecho por pagos a colegiaturas, a gastos médicos. Yo particularmente el año pasado tuve un tema con gastos funerarios, entré a hacer mi declaración anual y ¡pum! Ya estaba ahí la cantidad precargada. La verdad es que el formato, el módulo que tiene el SAT es particularmente bueno en mi opinión, y considero que es de lo mejor en Latinoamérica. Vaya que hemos dialogado con sectores de otros países y manejan las declaraciones en otra perspectiva, pero particularmente diría que en México tenemos automatizado prácticamente todo. Perfecto. Sí, aquí y también, bueno, adelante. No, solo quería comentar sobre los intereses hipotecarios realmente pagados. Por poner un ejemplo de números, es si mi tasa de interés es del 12% y por ponerlo en números redondos, la inflación fue del 7%,
pues yo voy a estar, los intereses efectivamente pagados es el 5%, o sea, la diferencia entre la inflación y lo que estoy pagando por intereses. Entonces, nada más quería mencionar ahí ese ejemplo en números porque, como dice Alan, yo también tengo un crédito hipotecario y ahí ya estaba pensando en aplicar los intereses y demás, y bueno, al final no los voy a poder reducir. Entonces, es importante eso que mencionas, Jorge. De nuevo, si mi tasa de interés es 12% y la inflación es 7%, pues ahí tengo 5% para aplicar. Pero si agarré una tasa hipotecaria baja y 6% y la inflación fue mayor, pues exactamente el efecto va a ser esto y no voy a poder deducir nada de intereses por este concepto. Y ahí, si quieres comentar, si hay un límite del crédito hipotecario para que también sea deducible. Sí, es correcto. En este momento, digamos, el límite por el crédito hipotecario no debe de pasar o superar las 700,000 UDIs, ¿no? Entonces, Exactamente. y bueno, muchas veces que debemos identificar en el tema de las deducciones personales, algunas veces cuando solicitaba mi factura, pagado con tarjeta de crédito, pero el CFDI aparece que fue pagado con efectivo, eso puede detonar un error al momento de presentar tu declaración anual, porque el sistema del fisco reconoce que fue pagado en efectivo y no quiere decir que no lo puedas comprobar que lo pagaste con medios electrónicos, pero sí va a ser un cuestionamiento por parte del fisco y un elemento por el cual el fisco te puede rechazar tu solicitud de devolución. ¿Vale? Siguiente, por favor, slide. Y entraremos un poquito en materia del aplicativo y qué debemos de tener contemplado aquí. Uno, pues para entrar necesitamos tener o contraseña o firma electrónica. Más adelante lo vamos a estar tocando un poquito a través del aplicativo del fisco. Hay dos maneras de entrar. La firma electrónica tiene una vigencia de 10 años, que de 4 años, perdón. No sé de dónde saqué tantos años. En 4 años caduca y la puedes renovar a través de Internet. Es muy importante monitorear el vencimiento de esta firma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puedo presentar mi declaración anual con pura contraseña, si es que ya tengo una clave interbancaria dada de alta, pues sí podrías obtener tu saldo a favor sin ningún inconveniente hasta, me parece que son 100,000 pesos el límite de este año. Si tu cantidad, después de que nosotros ayudamos a optimizar la carga fiscal en términos de deducciones personales, superas ese tope, vas a requerir de presentar por monto, vas a tener que presentar tu declaración con firma electrónica. Pero si tu monto no supera los 10,000 pesos, no tienes una cuenta clave registrada, es tu primer año como contribuyente, sí vas a necesitar de la firma electrónica. Entonces, aquí muchas veces nos han preguntado, ¿qué tenemos que hacer? O si no cuento con la firma electrónica para solicitar el saldo a favor. Aquí, como contadores, digamos, lo más conservador sería cumplir con la obligación que se da al 30 de abril de presentar tu declaración anual si tengo un saldo a favor y establecer que no quieres hacer nada o sin selección el saldo a favor. Posteriormente, una vez cuentes con tu firma electrónica para poder reclamar ese saldo a favor, sería solicitarlo en devolución. ¿Qué pasa si accidentalmente le pones compensación? Quizá ahí podrías tener un inconveniente con el fisco al momento de haber cambiado compensación por devolución, porque ahí hay una regla que publicó el fisco donde te puede limitar o te puede cuestionar ese cambio de decisiones. ¿Qué más? Todas mis devoluciones, si por ejemplo, bien hace un momento les comentábamos, no confíen en el sistema del fisco. El sistema del fisco al final de cuentas es una recopiladora de datos y los pone a tu disposición como contribuyente. Entonces, aquí nosotros tenemos la obligación de eliminar aquella información que no reconocemos a través de que aparece precargada. Muchas veces ha surgido el error de oye, fíjate que me apareció un RFC, un ingreso por intereses que no reconozco. Yo jamás he abierto esta cuenta de banco en este banco. Pues lo correcto y lo propio es eliminarlo. ¿Qué puede generar aquí? Una inconsistencia con el fisco. ¿Por qué? Porque el fisco lo tenía predeterminado de manera automática.
Entonces, el eliminarlo es correcto, pero sí va a levantar un foco rojo, porque al momento de que nosotros concluyamos con nuestra declaración anual, no va a ser igual a lo que tiene la base de datos del fisco. Eso no quiere decir que sea incorrecto. Nosotros estamos correctos, pero aquí ya es un elemento adicional que tiene el fisco para retrasar el retorno de impuestos. Entonces, aquí muchas veces te puede cuestionar el fisco, pero no quiere decir que no tengas derecho a reclamar tu saldo a favor. Puedes optar por una devolución manual. Es decir, si el fisco encuentra inconsistencias o no me regresa el dinero que solicité a través de devolución automática, puedo optar por una solicitud de devolución manual. Es decir, presentar un formato por separado del anual y decirle, fisco, por A, B, C y D, necesito que me regrese de mi saldo a favor, y eventualmente hay un proceso que se tiene que seguir. Aquí la pregunta también que recibimos comúnmente es ¿cuánto tiempo demora el fisco? Hoy en día el aplicativo del SAT ya está disponible, pero el que la presentes hoy, o creo que todavía nos puede enviar, si la presentas antes del 1 de abril, no va a ser tomada en cuenta como presentada hasta el 1 de abril. Es decir, mi fecha o la fecha límite que tiene el fisco va a empezar a contar a partir de que presentas tu anual, y si la presentas antes de abril no cuenta, tiene que ser a partir del 1 de abril. Entonces, una vez presentas tu declaración con un saldo a favor, puedes detonar este saldo a favor, y el fisco tendría aproximadamente 40 días hábiles para emitir una resolución respecto de tu saldo a favor. Es decir, si en esos 40 días no tienes una respuesta, pues tendrías que checar a través del portal del fisco por qué no te están regresando tu dinero. No sé si tienen algo adicional que comentar aquí, Juan Carlos, Alan. Sí. Jorge, hay un tema que me gustaría concientizar al público en general. Anteriormente solicitábamos a los patrones, cuando íbamos a hacer nuestra declaración anual, les pedíamos una hoja de retenciones anual o hoja de ingresos por salarios, que nuestro contador nos decía, oye, pues pídele a tu empresa que te dé tu hoja de retenciones, tu hoja de ingresos, pues, para poderte ayudar con tu declaración anual. Hasta el 2017 todavía era algo como una obligación que teníamos que hacer como patrones con los trabajadores, entregarles ese formato, la forma 37 que le decíamos. Desde el 2017 para acá, prácticamente ya no es necesario eso, porque la obligación del patrón de entregar, porque sigue existiendo la obligación del patrón de entregar una constancia de retenciones y de ingresos, pues es básicamente tu recibo de nómina. Eso que te llega por correo electrónico, tu XML, tu representación impresa del CFDI, es lo que ya te está dando la empresa, que antes era en unas 3 hojitas anualizada, pues ahora te la da, si tienes un periodo de pago en quincena, pues tienes 24 periodos, 24 constancias, así es. Tienes tú esa obligación también de proporcionar un correo electrónico a tu patrón para que te puedan ayudar con esto, y te recomiendo que uses tu correo electrónico personal, no el de la empresa, porque el correo es propiedad de la empresa, no es tuyo, y a la hora que tú necesitas hacer una consulta, pues muchas de las veces tú te cambias de empleo y ya no tienes acceso a esa información. Así que te recomiendo ampliamente que uses tu correo personal desde un inicio para que la empresa te pueda entregar esa constancia, y a la hora que hagas tu declaración anual, evidentemente el visor de nómina que puedes ver ahí, de visor de trabajadores, pues vas a ver tu anualidad de ingresos y de retenciones. Pero si lo puedes constatar, evidentemente, con todos esos timbrados, te va a hacer clic. Si hubiera algo que el contribuyente, bueno, que el patrón no hizo timbrado correctamente, porque le faltó, porque le falló el sistema o algo, pues es importante que tú también lo puedas revisar y puedas constatar con él de que algo está faltando. Por eso es que ayuda bastante el aplicativo del SAT, pero también es de que tú puedas hacer tu propia sumatoria con tu contador público, en este caso, para que puedas sacarle provecho a todo esto, ¿verdad? Es correcto. Justo un muy buen punto que tocas, y ya entrando en materia del aplicativo del fisco, es la posibilidad que nos da la autoridad de poder descargar lo que se llama el visor de deducciones personales y el visor de nómina para el trabajador. Aquí podemos obtener un resumen para validar de manera general lo que está reportando mi patrón, mi empleador, y eventualmente aquí aparecen en un sinnúmero de ajustes, modificaciones que se realizaron a lo largo del año. Nosotros como contribuyentes tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que eso que se está reportando al fisco sea lo correcto. Si por alguna razón existe algo
algún ingreso, por ejemplo, digamos, me pagaron el aguinaldo y ahí en mis ingresos aparece como una deducción que no es relacionada con el exento, un ajuste, un famoso ajuste, y el fisco lo está reconociendo de manera errónea. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Eliminar ese ajuste y meterlo como un ingreso acumulable dentro de mi declaración anual. ¿Por qué? Porque al momento del timbrado quizá mi patrón cometió un error en el momento de poner el código correcto o aplicar la nomenclatura necesaria para que aparezca esta deducción y es importante reconocerlo, validarlo y actualizarlo en mi declaración anual. Y otra vez, de toda una discrepancia con la información que tiene precargada con el fisco, la respuesta es sí, pero no quiere decir que voy a perder el derecho a reclamar mi saldo a favor en la declaración anual. Siempre hay que tener esa conciencia de que, ok, lo tengo que hacer de la mejor manera, corregirlo, dudar de lo que está haciendo mi empleador, revisando el visor de nómina, hacer un comparativo con mis CFDIs y con eso, pues actualizarlo en consecuencia. Y aquí, bueno, iniciamos una pequeña muestra de cómo viene el aplicativo del fisco. Esperemos que realmente no nos falle porque dependemos mucho de la carga del sistema. Aquí hay dos maneras de entrar, ya sea a través de contraseña, lo que les mencionaba, que es una contraseña mínima de 8 dígitos, y poniendo tu RFC y un código CAPTCHA, o podemos optar por entrar por firma electrónica, que es la USB que te dan cuando vas a las oficinas del fisco, que tiene el equivalente a un token bancario, ¿vale? En este caso, para efectos de practicidad, ingresamos ya al portal del fisco y te hace una serie de preguntas. Esta serie de preguntas es, ¿tienes ingresos por intereses? Te deja a ti la opción de que declares tu información. Si por alguna razón recibiste intereses bancarios o intereses del extranjero y no aparece la palomita o el checkmark dentro de tu declaración, nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de dar aviso al fisco de que recibimos esa información, ¿vale? ¿Qué más es importante? Al inicio del aplicativo te hace una pregunta. ¿Recibiste ingresos o vas a presentar una declaración en casa de bolsa? La respuesta dependerá de qué inversiones realizaste, pero por ejemplo, en este caso se puso de moda en pandemia el broker, los brokers, la posibilidad de comprar acciones a través de Robinhood, a través de GBM o de varias instituciones financieras. Entonces, aquí lo que nosotros queremos resaltar es que hay algunas acciones que son reconocidas por el mercado, por la Bolsa de Valores mexicana, y esas tienen que presentar, soy asalariado, tengo inversiones de acciones por mínimas que sean, que cotizan en Bolsa Mexicana, tengo que presentar una declaración anual por acciones que cotizan en bolsa. Si mis acciones no cotizaran en bolsa, pues tienen que entrar dentro de este rubro de las declaraciones, de la declaración para personas físicas por salarios. Aquí está cargando un poco el aplicativo y les platico también que a partir de este año viene la obligación o te pregunta si tienes que presentar un ISIF, ¿no? Como persona física esto jamás había sido visto. Eventualmente el contador le decía a cada persona, dependiendo de sus actividades, si tenía que presentar un ISIF. En este caso, la respuesta dependerá de cada uno de qué actividad está realizando ustedes, pero generalmente radica en tener operaciones con partes relacionadas, ser accionista de una empresa. Si yo soy asalariado, pero también soy accionista de otra empresa, posiblemente tenga obligaciones adicionales con el fisco. Entonces, ahí sí es muy importante resaltar o revisar con un contador este tipo de ingresos adicionales que puedo tener. Aquí, pues básicamente se muestra cuando seleccionas que sí tienes sueldos por salarios, si tienes arrendamientos, si tienes enajenación, si tienes intereses, si tienes dividendos y si tienes impuestos pagados en el extranjero, ¿vale? Quizá no nos dé tiempo por el tema de la sesión abarcar todos los puntos, pero sí vamos a enfocarnos en puntos generales. Aquí, este es un efecto de ejemplo, está registrado como test 1 y test SA, básicamente es información ficticia, pero queremos que lo vean resultado a través del aplicativo. Aquí el fisco te permite
cuando tú ingresas, te permite validar o eliminar la información. Es decir, si yo, Jorge, no reconociera esta información del empleador número 1, test 1 SA, pues válidamente lo puedo eliminar. Aquí, ojo, porque muchas veces, o pasó el año pasado, que mi empleador cambió de nombre. No quiere decir que tengo dos patrones, sino cambió simplemente de razón social. Entonces, si mi compañía se llamaba Test SA, pero por alguna razón esa razón social ya no será funcional para la entidad, y a partir de mitad del año empezó a timbrar o a emitir CFDIs con Test 1 SA, si tengo dos empleadores, es el mismo patrón, yo seguí recibiendo el mismo sueldo cada quincena, pero la razón social cambió. Aquí sí es correcto que aparezcan dos patrones. Y aquí justo resalto algo de lo que mencionaba Juan Carlos en la duplicidad de exentos. Si ven, dice ingreso exento 3112, 3112. Al momento de visualizar el monto del ingreso exento, demuestra que es un aguinaldo de 3112, y si nos vamos al siguiente empleador, tengo el mismo ingreso exento de 3112. ¿Qué quiere decir esto? Que el exento se está duplicando. Entonces, aquí lo que correspondería sería eliminar en uno de los empleadores el monto exento de manera manual y reconocer solamente el beneficio para un empleador. ¿Correcto? Y lo mismo para prima vacacional, PTU o cualquier otro ingreso exento, dependiendo sus límites. No sé, Alan, Juan Carlos, si quieren agregar algo en este punto de los salarios. No, por ahora, Jorge. No, aquí creemos que tú eres el más experto en este tema. Ok, correcto. Entonces, en este punto, bueno, si no reconocemos un empleador porque no fue un cambio de razón social, vemos que está duplicado el exento y vemos que el ingreso posiblemente está duplicado, aquí lo correcto sería eliminar. Es totalmente válido. Otra vez, detona un foco rojo para el fisco, no quiere decir que sea incorrecto, pero es mejor dudar de la información que tiene el fisco precargado. ¿Por qué? Porque es un sistema y se equivoca. Entonces, aquí necesitamos reconocer o validar esto. Muchas veces también me voy a brincar estos dos, pero y me voy al caso más práctico y común, que es intereses. Aquí muchas veces el interés ya aparece precargado desde mi banco. Es decir, yo pertenezco a una banca patrimonial, ¿no? Donde doy mi dinero y me va a generar intereses este ahorro que yo tengo. Y aquí decimos, aparece el RFC de la institución financiera y aparece el dinero, pues yo creo en la institución financiera. ¿Qué pasa aquí? Cuando estamos bajo este supuesto, necesitamos solicitarle al banco nos comparta digamos, el equivalente a un CFDI donde me muestre el resumen de mis ingresos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una variación por pesos, el fisco no lo reconoció bien de la institución financiera de donde tengo mi dinero, entonces sí es importante validar que lo que tengo en mi constancia que me mandó el banco debe de hacer match con lo que me aparece reflejado en la sección de intereses. Si no es igual, es borrarlo y meterlo desde cero, que sea igual a la constancia. ¿Por qué? Porque cuando sea un momento de un saldo a favor, posiblemente ahí el fisco me va a estar cuestionando de, oye, ¿lo borraste? Sí, pero aquí tengo el comprobante de la constancia emitida por el banco que avala que esa información es correcta. Algunas veces hemos tenido casos donde le dieron clic a todo, sí. Cuando le decimos, a ver, préstame tu constancia bancaria, no hacía match, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Meternos a la declaración, corregir en consecuencia y decirle al fisco, oye, me equivoqué, aquí está la información correcta, por un peso que variaba, ¿no? Entonces, es siempre tenerlo amparado con la constancia. Otro punto que también omití mencionar y puede ser relevante, aquí que, por ejemplo, aparece ISR retenciones 0. Si aparece 0 de retenciones o si el ISR retenido reportado a través de mi patrón es igual a 500,000, pues eventualmente me tiene que hacer ruido, ¿no? O sea, no porque el fisco lo tenga reconocido quiere decir que sea correcto. Entonces, tengo que regresarme con el patrón y cuestionarle, oye, aquí según el fisco me retuviste 300,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Esto es una tasa superior al 30%, estamos hablando de un casi 60%. Entonces, a mí como contribuyente me debe de hacer ruido y debo regresar con mi patrón, oye, ¿hay algún error? O dime qué tengo que considerar, qué le informaste al fisco para que yo lo pueda actualizar en consecuencia, ¿vale? Arrendamiento,
pues si tienes una casa en renta, una propiedad en México, debes de hacer pagos mensuales, pagos mensuales o trimestrales, dependiendo el monto del ingreso. En enajenaciones de bienes, aquí, pues, es aquellas acciones o aquellas propiedades que vendí que no cotizan en bolsa, no se presentan en una declaración aparte, las tengo que reflejar a través de esta sección. Me tengo que unir a otra llamada por otro compromiso. Les agradezco a ti, a Juan Carlos y a todos la oportunidad para estar aquí presente con algunos comentarios y nuestra experiencia. Esperamos vernos muy pronto. Excelente, muchas gracias. Gracias. Y aquí entramos en las deducciones personales. Deducciones personales, aquí acuérdense que si no encontramos alguna que se encuentre bien clasificada como colegiaturas, sí puedo comprobar que la pagué. Si tengo mi CFDI, pero no me aparece registrada, como por ejemplo el transporte escolar, tienes la opción de meterte a agregarlo de manera manual y a través de esa manera tú puedes incluir las deducciones que sean necesarias, siempre y cuando nos aseguramos de que el fisco puede solicitar en consecuencia un comprobante que avale el pago de sus impuestos, un estado de cuenta donde reflejes que tú realmente estás realizando este pago de impuestos y pues eventualmente puedes llegar hasta el monto que les platicábamos, 189,000, superarlo por los estímulos fiscales y tener un buen resultado en tu declaración anual. En este caso me parece que tenemos una cantidad a pagar. Aquí, digamos, por efectos del ejemplo, fue por eso que resalta una cantidad a pagar. Vamos a eliminar el monto de los ingresos por salarios. Y digamos, aquí debería de voltearse a tener un pequeño saldo a favor. Ok, permítanme. Está actualizando la plataforma, digamos, aquí vamos a agregar un pequeño salario y mientras lo agregamos es importante mencionar que si yo percibo cualquier ingreso del extranjero, tengo la obligación de reportárselo al fisco. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, el fisco no tiene prellenado toda la información que recibí a través de un empleador o de una institución financiera mexicana, lo tenemos que validar, pero en adición a eso, si percibo algún otro tipo de ingresos, lo debemos de informar, porque la ley establece que estamos obligados al pago de impuestos de mis ingresos mundiales. Eso es para cualquier persona que se encuentra viviendo en el país. A ver, vamos a ponerlo así. Ok, guardar. Aquí, por ejemplo, reportaba un ingreso, a ver si se ve actualizado. Bueno, me parece que para efectos del sistema se estaría tardando un poquito, pero, y me sigue saliendo una cantidad a pagar, creo que omitir ingresar el monto del impuesto retenido, pero bueno, aquí, si tuviéramos un ingreso, un saldo a favor, tendríamos que aparecer una clave bancaria registrada, es importante que coincida con nuestro estado de cuenta bancario y tendríamos la posibilidad de solicitar el saldo a favor con pura contraseña si ya aparece precargado, si no requeriríamos de la firma electrónica y si tuviéramos una sorpresa de esto y después de revisarlo con el contador sabemos que el monto a pagar es correcto, pues aquí tienes la facilidad de optar por pago en parcialidades. Pago en parcialidades tiene una pequeña comisión o un interés que te cobre el fisco, o pagarlo de manera directa y tu fecha límite sería el 30 de abril. A partir del 30 de abril, si no pagaste tu declaración, hay que considerar sumar recargos y actualizaciones correspondientes. También en la determinación estaba la parte de datos informativos, lo que les platicaba. Es obligatorio informar sobre aquellos ingresos exentos, préstamos, donativos o premios que hayan superado 600,000. No está sujeto a pago de impuestos, pero sí es obligatorio reportarlo, ¿vale? Juan Carlos, no sé si aquí quieras agregar algún otro punto. Sí, un comentario general. Bien apuntabas, Jorge, que hay que mirar muy bien el impuesto
retenido y ver si hace sentido, pero también quiero precisar que no cualquier variación o que te resulte un impuesto a cargo necesariamente representa un error. ¿Por qué? Porque existen diversos mecanismos o procedimientos establecidos en la ley para el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, hay tablas semanales, decenales, quincenales e inclusive mensuales. Hay empleadores que después de 2 quincenas hacen el ajuste mensual del ISR. Esto no es una obligación como tal. Lo que te dice es que tienes que revisar cuánto es el monto de los ingresos mensuales para ver si te tocaba subsidio o no, pero como tal no te dice que al final del mes tengas que hacer un ajuste anual, pero también es una práctica muy habitual de las empresas. Entonces, también para pagos anuales como el aguinaldo, PTU, hay un procedimiento, un método alternativo en la ley para que puedas calcular una tasa y aplicarlo. Entonces, quiero decir que cualquier impuesto a cargo, aunque no tengas deducciones personales o lo demás, no necesariamente representa un error, sino exactamente se puede derivar de la aplicación de estos mecanismos para determinar el impuesto, que existen estas variantes. Entonces, nada, esto también para que estén tranquilos, y una diferencia a pagar o a favor no necesariamente representa un error. Por eso estamos a sus órdenes y nosotros podemos explicarle en cada caso en particular si, mira, esto se generó por la aplicación de este mecanismo, esta deducción, y aclarar todas estas dudas. Pero simplemente compartirles eso. Excelente, sí, muy buena aportación, Juan Carlos. Y aquí realizamos ya la actualización para que se vea reflejado un impuesto a favor. Eventualmente esto es para pruebas de test. Y aquí ya te dice qué puedes hacer: devolución, compensación o sin selección. Aquí siempre es importante recomendarles si no están seguros de que una deducción aplica, de que no están seguros de que el fisco tiene algo y creen que no lo pudiera cuestionar, no están seguros de la información que se está ingresando y solicitan devolución, y por ejemplo, el fisco les regresara ese monto en consecuencia, ojo, el fisco tiene hasta 5 años para auditar y revisar la situación fiscal de una persona, y si se diera cuenta que, por ejemplo, hubo un error en su devolución, ellos tienen la facultad de solicitarte que les regreses ese dinero, y no te lo van a solicitar solo por ese dinero, te van a cobrar intereses y también van a sumar la inflación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que un peso se puede transformar en miles de pesos, dependiendo del tiempo que pase. Para efectos de la revisión del fisco, caducaría en 5 años. Entonces, sí es muy, muy importante que estemos seguros que la información que estamos ingresando sea propia y correcta, que sea reconocida por parte de nosotros. Y me parece que con esto serían los principales puntos que queríamos tocar dentro del proceso de devolución, de presentación de declaraciones anuales. Y saber si existe alguna pregunta que quisieran consultarnos. Ahí, Meli, no sé si tú tengas registro. Muchas gracias, Jorge y Juan Carlos, por toda esta explicación muy, muy interesante. Tenemos algunas preguntas, entonces, si les parece bien, comenzamos. ¿Qué hago si desconozco a una o más de las deducciones personales que aparecen registradas en el sistema? Ok, justo lo que decíamos, el sistema, al final de cuentas, es un programa de computadora que no está exento de errores. Entonces, si no reconocemos información, lo que debemos hacer es eliminarla y poner lo que sea correcto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hago si no cuento con mi firma electrónica y no tengo una cuenta clave registrada? En este caso, la obligación, lo recomendable sería cumplir con la obligación, presentar tu declaración al 30 de abril sin selección, para evitar que tengas una multa porque estabas obligado a presentar tu declaración anual, y posteriormente, una vez cuentes con tu firma electrónica, presentar una segunda declaración complementaria, y el único cambio sería solicitar en devolución. Sí, aquí un comentario, Jorge, y para quien no ha
sido necesario, no se ha visto anteriormente en la generación de una firma electrónica. Esto no puede ser por internet, esto no es rápido, puede tardar algunas semanas, hay que hacer una cita en el SAT. Entonces, si ustedes tienen algún tema y van a ocupar de la firma electrónica, es muy importante que lo hagan oportunamente y soliciten su cita en el SAT, porque sobre todo durante esta temporada que ya se avecina la declaración anual, hay alta demanda y, como les digo, normalmente puede tomar 2, 3 semanas. Entonces, si esto se incrementa por la temporalidad, pues puede llegar a tomar más tiempo. Entonces, es muy importante que si van a ocupar de su firma electrónica, pues hagan su cita y la gestión oportunamente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hago si al ver el detalle de mis ingresos por sueldos y salarios me muestra el mensaje existen errores en el registro? Digamos, igual es un foco rojo o una advertencia que pone el fisco para que tú valides tu información. Pero muchas veces no se trata de un error, simplemente tendrías que validar que la información cuadra perfectamente con tus recibos de nómina y únicamente decir que sí confías en la información que está, porque si pones que no, ahí el fisco es otra bandera roja que puede llamar la atención de, oye, pues no puedes validar esta información, pues vamos a someter a revisión tu devolución, ¿no? Entonces, validar digamos, es simplemente hacer un doble chequeo de lo que está apareciendo es correcto y ya con eso es suficiente. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hago si desconozco a uno o más de las y los retenedores que me están precargando? Sí, aquí sería lo que mencionábamos, es eliminarlo, o bueno, validar 2 veces con el empleador, porque lo que decíamos, algunas veces cambió de razón social y no fuimos notificados, puede que aparezca este doble patrón o dobles patrones ahí que nosotros no teníamos conocimiento de que hubo un cambio de denominación. Entonces, pues sí, hacer un double check, cuestionar, preguntar con el área de nóminas, de recursos humanos de mi empresa para poderlo tener en cuenta. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Podrían abordar más sobre el timbrado correcto del fondo de ahorro en el recibo de nómina? Hablaban sobre un error posible en la duplicidad de este concepto. Muchas gracias. Sí, gracias, Melina. Sí, justamente la guía del timbrado de nómina establece que el reconocimiento del fondo de ahorro, la aportación del empleador, del patrón, la que es adicional a lo que te descuentan de tu salario, esto debe de aparecer en tu recibo quincena con quincena o semana con semana según la periodicidad de pago. Entonces, ahí, si bien no se te está entregando en ese momento el fondo de ahorro, sino hasta el final del ciclo, ya se está reconociendo la contribución que el empleador está haciendo a tu fondo de ahorro. Es decir, ya te lo ganaste, ya lo devengaste porque trabajaste esa quincena. Ahí se informa, ¿sí? Pero todavía no te lo van a pagar, te lo van a pagar. Normalmente el ciclo más común es de enero a diciembre. Entonces, yo cada quincena, cada semana, va a haber una parte en mi XML donde diga fondo de ahorro, aportación del patrón, X cantidad, ¿ok? Ese dinero ya es mío, todavía no lo recibo, pero ya es mío y ahí se informa. Lo que se tiene que verificar es si yo ya lo hice cada quincena o cada semana, cuando se me regrese en diciembre o en enero, que no venga otra vez esa cantidad de nuevo diciendo, te di otra vez el fondo de ahorro y sean los 20,000, 15,000, 30,000 pesos de la suma de las aportaciones, porque ahí se está duplicando la cantidad que está otorgando el empleador cuando no es así. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Sin duda es un tema de mucho interés. Si tengo ingresos por intereses y en el portal me sale que tengo pérdida del ejercicio, ¿qué hago? Ok, es muy buena esa pregunta, pero realmente lo debes de reconocer. Como comentábamos, tenemos la constancia del banco y si esa pérdida es real y la podemos demostrar a través de la constancia,
la puedes declarar sin ningún inconveniente. ¿Y para qué te ayuda? Realmente esta pérdida se puede aplicar en el mismo ejercicio contra otros ingresos distintos del salario o servicios profesionales. Es decir, si yo tengo pérdida por intereses y también tengo ingresos por arrendamiento, esa pérdida se puede aplicar contra ese ingreso contra el arrendamiento. O, por ejemplo, puede servir para efectos de planeación fiscal. Estoy teniendo pérdidas. ¿Cuántos años llevo teniendo pérdidas? 3 años, ¿no? Entonces, creo que para optimizar mi carga fiscal, voy a invertir en alguna otra cosa. Por ejemplo, dividendos. Entonces, los dividendos, la compra de acciones, te va a generar un pequeño rendimiento. Por mínimo que sea, vas a tener un ingreso acumulable que debes de reportar, pero traigo mis pérdidas reconocidas por intereses que se van a comer a ese interés el siguiente año. Entonces, pues sí, es muy bueno tener pérdidas en términos de la inflación, porque lo puedes aplicar contra otros ingresos. Lamentablemente, si tus percepciones son únicamente salarios y pérdida, pues no hay ningún beneficio fiscal y no se guarda esa pérdida para siguientes años. Muchas gracias y vamos con una pregunta más. En caso de salarios más dividendos, se menciona que se debe presentar un ISIF. Si los dividendos provienen de CUFIN y ya se realizó el recibo de retenciones, ¿hay alguna obligación adicional además de lo que aparezca en la declaración anual? Sí, bueno, aquí es muy importante que a partir del 2014 surgió la obligación de pagar un impuesto cedular. Cedular es como impuesto adicional a lo que se está reportando en la declaración anual. Es decir, el dividendo neto recibido, es decir, después de la retención de impuestos que me aparece reflejada en la declaración anual, tendría la obligación de presentar una declaración mensual para pagar el 10% sobre el dividendo neto. Por ejemplo, tengo un dividendo bruto o total de 10 pesos. De esos 10 pesos se me quita un 30% que va a aparecer precargado en mi declaración anual. Entonces, mi dividendo después de impuestos es 7 pesos. Por ese dividendo neto, tendría que estar reportando un pago del 10% en una declaración mensual. En la mayoría de los casos, cuando provienen a través de una institución financiera mexicana o de alguna empresa mexicana, pues quisiéramos asumir que ese pago del 10% ya se está realizando. Sin embargo, es importante validarlo. Si no se realizó, sí hay una obligación adicional, esa declaración mensual del 10%. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Hablando de gastos por honorarios médicos y lo relacionado con esto, muchas veces el tercero tiene errores en la emisión del CFDI y en el uso del comprobante le ponen gastos en general, cuando el uso tendría que ser gastos médicos. En este sentido, debido a este error, ¿ustedes consideran viable incluirlo como deducción personal? Ok, gastos en general todavía, digamos, para allá va el fisco. Es decir, si no está correctamente, si no aplica al gasto que debería de ser en específico, vemos que el fisco sí te podría rechazar tu devolución, pero al final de cuentas podrías demostrarle ante una solicitud de devolución manual que efectivamente tú erogaste el gasto, que fue un gasto médico, que simplemente fue un error en el timbrado, podría el fisco autorizarte tu devolución. ¿A qué nos estamos exponiendo? A que sí nos cuestione, nos rechace la devolución automática e inicie con un proceso de revisión. Eso generalmente retrasa el proceso. Entonces, digamos, la decisión sería a título personal. En mi caso, yo tengo muchos clientes que me dicen, Jorge, yo tengo todo listo y fue un error del tercero, vamos a pelear con el fisco y pues a través de nosotros obtenemos éxito en la devolución. Si lo estoy realizando de manera personal y creo que puede ser un factor que va a cuestionar y no es tan relevante el monto del monto a deducir, pues sí valdría la pena eliminarlo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando solicitamos el CFDI tenemos prácticamente un mes para solicitarle cambios a ese tercero, ¿no? Nuestra obligación es revisar, validar que la información sea correcta. Entonces, si no lo hicimos, ahí digamos, prácticamente tendríamos que asumir la responsabilidad de que no hicimos la revisión y actuar en consecuencia. Sí, justo ahí la forma más pragmática de resolver o de evitar estas posibles contingencias es en el momento que te dan el CFDI,
Yo sé que es muy práctico, lo guardas y ya, pero ahí hay que mirar que todo sea correcto, que el concepto sea correcto, y con eso te evitas muchas aclaraciones administrativas. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. ¿Qué puedo hacer si tengo timbres de nómina de patrones que no conozco? Tampoco son del área o localidad donde vivo. Sí, bueno, aquí adelante, ya lo había mencionado Jorge, decía algo que no reconozco, pues lo borro y también me acerco con mi patrón y decir, oye, yo tengo esto, ¿no fuiste tú? No, ok. Entonces puede ser que alguien esté haciendo algo indebido, agarró tu RFC y timbró, pero bueno, tú eso lo debes de borrar y luego si es requerido por la autoridad, dices, no, pues yo no trabajo con esa persona, aquí están mis estados de cuenta bancarios, esa empresa nunca me pagó, o sea, realmente no tengo una relación con eso y bueno, pues ya lo que la autoridad debería hacer es voltear a la empresa emisora de esos CFDIs incorrectos y reclamar o iniciar alguna acción administrativa en su contra. No sé si quieras agregar algo, Jorge. Es correcto, digamos, ahí la consecuencia es un ingreso que no estoy reconociendo, lo elimino de mi declaración anual, pues para mis efectos, quizá el fisco sí me pregunte, pero tú tienes todos los elementos necesarios, como bien mencionaba Juan Carlos, comprobantes de nómina y estados de cuenta donde no estás recibiendo un ingreso adicional, una percepción adicional que tengan como comprobarlo, entonces lo eliminas y ahí pues la autoridad se dará cuenta de que tú eres un contribuyente, quizá tengas un homónimo o hubo un error en el sistema, una duplicidad. Acuérdense, sigue siendo un sistema, ¿no? Por más que sea una herramienta proporcionada por la autoridad fiscal, no es a prueba de balas, entonces sí hay bastantes errores. A nivel contribuyente somos demasiada población en México, entonces sí es muy probable que aparezcas o te encuentres en esta situación. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos y muchas gracias a todos por su participación. Me parece que tenemos una última pregunta y creo que con esa podríamos cerrar esta sesión. Denme un segundito para revisarla. Sí, Melina, con gusto. Muchas gracias. Dice, si tengo un plan personal para el retiro y me timbran sin obligación fiscales, ¿esto a qué se debe? Pues es una pensión. ¿Puedes repetir la primera parte, Melina? Sí, con mucho gusto. Dice, si tengo un plan personal para el retiro y me timbran sin obligación fiscal, ¿esto a qué se debe? Sí, bueno, aquí habría que ver la situación en particular. Entiendo que puede ser un error, como lo que acabamos de mencionar, pero habría que ver las reglas para estas pensiones individuales y aclarar la situación. Entonces, me parece que puede haber diversas situaciones, pero si es algo que no reconozco, ya lo mencionamos con el ejemplo anterior, pues sería borrarlo y aclararlo. Pero bueno, sí es importante que se acerquen con un experto, se revise la situación en particular y tener una respuesta en concreto sobre esta situación, porque acá tenemos que hacer una pregunta general. Adelante, Jorge. Posiblemente también es si te encuentras bajo esa situación o cualquier persona que le hayan timbrado sin obligaciones fiscales, antes de cuestionarle al proveedor es, a ver, ¿cómo está mi constancia de situación fiscal? Si yo me di de alta, tengo un RFC, pero mis obligaciones no se encuentran actualizadas y no tengo ninguna obligación dada de alta, quizás sea correcto que mi CFDI aparezca sin obligaciones fiscales, es decir, porque nunca lo he actualizado. ¿Me explico? Entonces, técnicamente tendría que decir asalariado o cualquier actividad que yo esté desempeñando y tiene que estar registrada dentro del sistema del fisco. Si tú, al momento que solicitas la factura por esas aportaciones o ese comprobante y aparece sin obligaciones fiscales, ok, me volteo a ver mi constancia. Si mi constancia dice sin obligaciones fiscales, uno, está mal porque sí tengo obligaciones fiscales, pero lo correcto es que debe de hacer match con lo que tienes registrado o dada de alta ante el fisco. Posteriormente, si ya coincide, ok, ahora me voy a cuestionar por qué yo estoy dado de alta sin obligaciones, ¿vale?
Muchas gracias a ambos. Listo, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a nuestros expertos por esta importante información que nos brindaron y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y que participaron activamente en este webinar. No me queda más que decirles que si tienen alguna duda muy puntual o requieren nuestro apoyo, por favor, contáctenos. Aquí están en la pantalla los correos de nuestros expositores, quienes con mucho gusto atenderán sus inquietudes. Y pues los invitamos a que estén al pendiente de nuestros próximos webinars. El día de mañana tenemos uno también sobre el tema de CIPRED. Entonces, pues esperamos contar con su participación también. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. A sus órdenes. Hasta luego.